El 15 de octubre de 2011, en el pintoresco pueblo mágico de Tapalpa, Jalisco, la risa de un niño de 4 años se extinguió para siempre. En medio de la algarabía del Festival Anual del Hongo, un evento que debía ser una celebración de la comunidad y la cosecha, la mano pequeña de Mateo García se soltó de la de su madre y se desvaneció entre la multitud. No hubo un grito, ni una lucha, ni un testigo que pudiera ofrecer una pista clara. Fue una desaparición silenciosa, quirúrgica, que abrió una herida en el corazón de su familia y en la memoria colectiva del pueblo. Ese día, el aire festivo, cargado con el olor a pino y a elotes asados, se enrareció con el primer soplo de un pánico helado que tardaría años en disiparse, si es que alguna vez lo hacía. Para el mundo, un niño más se había perdido. Para Sofía y Daniel García, el universo entero se había derrumbado. Antes de que el silencio se apoderara de su hogar, la vida de la familia García era la materialización de un sueño. Se habían mudado desde la caótica Guadalajara 2 años antes, buscando exactamente lo que Tapalpa ofrecía. Calles empedradas donde un niño podía correr sin peligro, aire puro de la sierra y una comunidad tan unida que la seguridad se sentía como una promesa tangible. Su casa, una cabaña rústica con un jardín que Sofía, arquitecta paisajista, cuidaba con devoción, era su refugio. Allí la vida transcurría con un ritmo lento y predecible, marcado por el cambio de las estaciones en los imponentes bosques de pino que rodeaban el pueblo. Era un lugar donde las puertas se dejaban sin llave, y el mayor temor era una lluvia inesperada. Nadie podía imaginar que el verdadero peligro no vendría del bosque ni de la naturaleza, sino del corazón mismo de la civilización. La rutina diaria de los García era un tejido de pequeños rituales de amor. Las mañanas comenzaban con el aroma a café de olla que preparaba Sofía, mientras Mateo, todavía en su pijama de cohetes espaciales, le mostraba con su dedito las constelaciones en su libro ilustrado favorito. Era un niño observador y callado, con una imaginación que viajaba a galaxias lejanas. Sofía había decidido trabajar a medio tiempo para no perderse ni un segundo de su infancia, diseñando jardines desde su pequeño estudio con la puerta siempre abierta, atenta a las risas de Mateo en el patio. Daniel, un geólogo cuyos viajes frecuentes eran la única nota discordante en su sinfonía familiar, era una presencia sólida y tranquila cuando estaba en casa. Le enseñaba a Mateo los nombres de las rocas y lo llevaba en largas caminatas por los senderos, construyendo recuerdos que, sin saberlo, se convertirían en reliquias de un tiempo perdido. El vínculo que unía a Sofía y a Mateo era especialmente profundo, casi simbiótico. Compartían un mundo propio, un lenguaje secreto hecho de miradas y susurros que solo ellos entendían. Para Mateo, su madre era el centro de su pequeño universo. Para Sofía, Mateo era la prueba de que podía crear algo mucho más hermoso y perdurable que cualquier jardín. Jugaban a esconderse entre las sábanas, leían el mismo cuento sobre el espacio una y otra vez hasta memorizarlo, y compartían la promesa silenciosa de que siempre se cuidarían el uno al otro. Esta conexión, tan pura y fuerte, se convertiría en la fuente del dolor más agudo para Sofía. La culpa de haber desviado la mirada por apenas 30 segundos la atormentaría como un fantasma, recordándole cada día que, en el momento más crucial, no había podido cumplir esa promesa sagrada. Aquel sábado de octubre, el pueblo de Tapalpa bullía de emoción. El Festival del Hongo era el evento más esperado del año, una tradición que reunía a familias de toda la región. El aire fresco de la sierra estaba impregnado del olor a canela, a comida cocinándose en los puestos de la plaza y a tierra húmeda. Los García, como casi todos los habitantes, se habían sumergido en el ambiente festivo. Daniel hacía fila en un puesto para comprar buñuelos, el postre favorito de Mateo. Sofía, mientras tanto, sostenía la mano de su hijo, observando a un artesano que tallaba figuras de madera. El sol de la tarde se filtraba entre los árboles, pintando la escena con una luz dorada y cálida. Era una postal perfecta de felicidad familiar, un instante de normalidad absoluta que estaba a punto de ser irrevocablemente destrozado, congelado en el tiempo como el último momento de paz antes de la catástrofe. La casa de los García en Tapalpa no era una simple construcción,
sino un nido tejido con los sueños de Sofía. Era una cabaña de madera y adobe, con un techo de teja roja que parecía sonrojarse bajo el sol de la tarde. Estaba en las afueras del pueblo, en una calle sin nombre que se perdía en el inicio del bosque. El jardín era el corazón de la propiedad, un lienzo vivo donde Sofía, con sus manos expertas, había plantado lavanda, romero y dalias que atraían a colibríes y mariposas. El aire allí olía a pino, a tierra húmeda y a las flores que ella cuidaba con una devoción casi maternal. Era un refugio construido para mantener el mundo caótico a raya, una fortaleza de paz donde cada rincón estaba impregnado de una sensación de pertenencia. El ritual de cada mañana comenzaba no con la luz del sol, sino con un aroma, el del café de olla que Sofía preparaba a fuego lento, endulzado con piloncillo y canela. Era el olor que despertaba la casa, que se colaba por debajo de la puerta del cuarto de Mateo, y lo traía a la cocina, arrastrando los pies, todavía envuelto en su pijama de cohetes y planetas. Antes de cualquier otra cosa, antes incluso de pedir el desayuno, su pequeño dedo índice buscaba en su libro de pasta dura la constelación de Orión, una rutina que para Sofía era más sagrada que cualquier oración. Aquellos instantes, con el vapor del café empañando los cristales y el silencio de la sierra como único testigo, eran la definición de su felicidad, simple, contenida y, sin que ella lo supiera, peligrosamente frágil. Mateo García era un universo en sí mismo. A diferencia de otros niños de su edad, no era de risa fácil ni de juegos ruidosos. Su energía era interna, una curiosidad silenciosa que se manifestaba en su forma de observar el mundo. Podía pasar una hora entera siguiendo el camino de una hormiga o estudiando las venas de una hoja. Su mayor tesoro era un libro ilustrado sobre el sistema solar, un regalo de su padre. Las páginas estaban gastadas por el uso constante de sus pequeños dedos, que trazaban las órbitas de los planetas una y otra vez. Para él, el espacio no era un lugar lejano y frío, sino un destino posible, una promesa de aventura que alimentaba sus sueños nocturnos y sus juegos solitarios en el jardín. La decisión de Sofía de trabajar a medio tiempo había sido un acto de amor deliberado. Su estudio era una pequeña habitación con un gran ventanal que daba al patio trasero. Desde allí, mientras dibujaba planos de jardines para clientes de Guadalajara o de la ribera de Chapala, podía escuchar la banda sonora de su vida, la risa contenida de Mateo, el zumbido de los insectos y el susurro del viento entre los pinos. La puerta siempre estaba abierta, una metáfora de su propia disponibilidad. No quería perderse el primer diente caído, la primera palabra difícil pronunciada correctamente, ni el descubrimiento de un nido de pájaros. Su carrera podía esperar. La infancia de su hijo, sabía, era un fenómeno tan efímero y precioso como un eclipse solar. Daniel García era la roca sobre la que se anclaba la familia. Su trabajo como geólogo lo llevaba a los rincones más remotos de México, a las sierras de Oaxaca o a los desiertos de Sonora, buscando vetas de minerales para compañías mineras. Sus ausencias eran largas y dejaban un vacío palpable en la casa, un silencio que ni Sofía ni Mateo sabían cómo llenar del todo. Pero cuando regresaba, su presencia era sólida y tranquilizadora. Era un hombre de pocas palabras, que expresaba su amor no con declaraciones, sino con acciones. Su regreso significaba el olor de su loción de afeitar mezclado con el del polvo del camino, y la seguridad de su mano grande y callosa sosteniendo la de su hijo. La conexión entre Daniel y Mateo se forjaba en la naturaleza. En los fines de semana que pasaba en casa, padre e hijo se convertían en exploradores. Daniel le enseñaba a Mateo a diferenciar el cuarzo del granito, a leer las historias que contaban las capas de la tierra en los cortes del camino. Llenaban los bolsillos de Mateo con piedras lisas de río y pedazos de obsidiana que brillaban como vidrio negro. Eran caminatas lentas, dictadas por el ritmo de las piernas cortas de Mateo y su capacidad de asombro. Para Daniel, estos paseos eran una forma de dejar una huella en su hijo, de enseñarle a leer el mundo de una manera profunda y tangible, un legado que trascendía las palabras que a menudo le costaba encontrar. Cuando los tres estaban juntos, la casa de Tapalpa se sentía completa, como un rompecabezas finalmente resuelto.
Los fines de semana que Daniel pasaba en casa eran un oasis de normalidad. Se llenaban con el olor de la carne asada en el patio, con el sonido de las herramientas de Daniel reparando alguna cosa en la casa y con las tardes de películas, los tres acurrucados en el sofá bajo una misma manta. Era en esos momentos que la ansiedad de Sofía se disipaba y el mundo exterior, con sus peligros reales o imaginarios, dejaba de existir. Eran una unidad, una pequeña tribu protegida por las montañas y por el amor silencioso, pero inmenso que los unía. Era una vida sencilla, construida con pequeños momentos de felicidad que daban por sentados. El lazo entre Sofía y Mateo, sin embargo, trascendía la relación normal entre una madre y un hijo. Era un vínculo casi telepático, un ecosistema emocional cerrado en el que se entendían sin necesidad de hablar. Compartían secretos susurrados al oído antes de dormir, juegos que solo ellos entendían y una forma de mirarse que comunicaba volúmenes enteros de afecto y complicidad. Para Mateo, Sofía no era solo su madre, era su traductora del mundo, su refugio seguro, el sol alrededor del cual giraba su pequeña galaxia personal. Esta conexión, tan intensa y hermosa, se convertiría tras la tragedia en la fuente de la culpa más insoportable, un recordatorio constante de su fracaso en protegerlo. En el corazón de ese vínculo existía una promesa, a veces susurrada, a veces simplemente sentida, la de que siempre se cuidarían el uno al otro. Cuando Mateo se caía y se raspaba la rodilla, era Sofía quien le aseguraba que todo estaría bien. Cuando Sofía se sentía abrumada por la soledad durante los viajes de Daniel, era la pequeña mano de Mateo en la suya la que le devolvía la calma. Eran un equipo, una alianza de dos contra las pequeñas y grandes adversidades de la vida. Esta promesa sagrada, forjada en la cotidianidad de su amor, sería la que se rompería de la forma más brutal y silenciosa en la plaza del pueblo, dejando a Sofía con la herida abierta de una traición a sí misma. La vida en Tapalpa era un bálsamo para el alma. Los domingos por la mañana el repique de las campanas de la parroquia de San Antonio de Padua se extendía por todo el pueblo, llamando a misa. El aire olía a leña quemándose en las chimeneas y al pan dulce recién horneado en la panadería de don Elías. Los García solían caminar hasta el mercado local para comprar queso fresco, aguacates y tortillas hechas a mano. Los vecinos los saludaban por su nombre, preguntando por el trabajo de Daniel o elogiando las flores del jardín de Sofía. Era una vida comunitaria, donde la privacidad era un concepto relativo y la seguridad se sentía como una red invisible tejida por la mirada colectiva de todo el pueblo. Se habían integrado a la vida del pueblo con una facilidad natural. Sofía se había hecho amiga de otras madres jóvenes en el pequeño parque junto al kiosco, mientras que Daniel, en sus estancias, compartía una cerveza con los hombres del pueblo en la tienda de abarrotes, escuchando historias de cosechas y de lluvias. Conocían al cartero, al doctor y al dueño de la ferretería. Mateo era uno más de los niños que correteaban por la plaza, persiguiendo palomas bajo la atenta mirada de los ancianos que se sentaban en las bancas. Se sentían parte de algo más grande que ellos mismos, un organismo vivo y respirante que prometía cuidarlos, que los había acogido como a hijos pródigos que regresaban a la tierra. Habían huido de Guadalajara, buscando precisamente esa ilusión de control. En la gran ciudad, el peligro era anónimo y constante. El tráfico, la delincuencia, la indiferencia de la multitud. Tapalpa, en cambio, se presentaba como un paraíso controlado, un entorno donde las variables parecían manejables. Dejaban la puerta de la casa sin llave durante el día y Mateo podía jugar en el jardín sin supervisión constante. Era una confianza que rayaba en la inocencia, una fe ciega en la bondad inherente de una comunidad pequeña. Nadie podía imaginar que el mayor peligro no acechaba en los oscuros callejones de una metrópolis, sino que podía surgir en el corazón mismo de su santuario, a plena luz del día. Aún quedaban en la memoria de Sofía imágenes nítidas de esa felicidad intacta, como fotografías guardadas en un álbum mental. Recordaba una tarde de lluvia torrencial, con el cielo gris plomizo y el sonido del agua golpeando el techo de teja. Habían encendido la chimenea y el olor a ocote impregnaba la sala. Daniel leía un periódico. Sofía tejía una pequeña bufanda para Mateo
y el niño estaba tumbado en la alfombra, dibujando cohetes con crayones de colores. No había necesidad de hablar. El crepitar del fuego, el sonido de la lluvia y la respiración tranquila de su hijo eran suficientes. Era un momento de paz perfecta, un instante congelado que ella intentaría revivir en su mente 1000 veces durante los años de oscuridad. Pero incluso en ese paraíso existían fisuras sutiles. La ansiedad de Sofía era una corriente subterránea que a veces emergía, una preocupación constante por la seguridad de Mateo, un miedo irracional a que algo malo pudiera pasar. Los largos viajes de Daniel también dejaban su marca, creando una distancia emocional que a veces era difícil de cerrar a su regreso. Su felicidad no era un estado perfecto e inmutable, sino algo frágil y humano que requería esfuerzo y cuidado constante para mantenerse. Era una felicidad real, con sus luces y sus sombras, lo que la hacía aún más valiosa y, en retrospectiva, mucho más dolorosa de perder. En los días previos al Festival del Hongo, una energía especial recorría las calles de Tapalpa. El aire se volvía más fresco, anunciando el final del otoño. Los preparativos estaban en todas partes. Los puestos de madera se montaban en la plaza, las guirnaldas de papel picado se colgaban entre los edificios y el olor a pino de las decoraciones se mezclaba con la anticipación de la fiesta. Para la familia García, como para todos en el pueblo, era un evento esperado, una oportunidad para celebrar la comunidad y la generosidad de la tierra. Habían planeado el día con ilusión, imaginando los sabores, los sonidos y las risas. Era solo un sábado más en su vida perfecta, sin la más mínima premonición de que sería el último. La mañana del 15 de octubre de 2011 amaneció con un aire inusualmente fresco y prometedor. En la cabaña de los García, la excitación era palpable, sobre todo en los ojos de Mateo, quien apenas había tocado su desayuno. Sofía le ayudó a vestirse con un cuidado casi ceremonial. Sus pantalones de mezclilla favoritos, los que tenían un pequeño parche de cohete en la rodilla y una camiseta de manga larga. Como última pieza, le puso una chamarra de color azul marino, un tono oscuro y práctico que en unas pocas horas se convertiría en el único y desesperado recuerdo visual al que ella se aferraría. A las 11:30 de la mañana salieron de casa con las manos entrelazadas, caminando hacia el corazón del pueblo, sin la más mínima sospecha de que estaban caminando hacia el final de sus vidas tal y como las conocían. Al llegar a la plaza principal, el bullicio del Festival del Hongo los envolvió como una ola cálida. El aire estaba cargado con una mezcla de olores abrumadora y festiva. El dulzor de los elotes asados con mantequilla y chile, el aroma especiado de la canela en los puestos de postres y el perfume terroso y húmedo de los pinos que decoraban los kioscos. Cientos de personas, locales y turistas, se movían en un flujo constante entre los puestos de artesanías, comida y exhibiciones micológicas. La música de un mariachi cercano competía con las risas de los niños y el murmullo de las conversaciones. Para Sofía, aquel caos era reconfortante, la prueba viviente de la seguridad y la alegría de la comunidad que habían elegido como su hogar. Era un día perfecto, casi una postal. Mateo, con su pequeña mano sudorosa firmemente sujeta por la de Sofía, caminaba con los ojos muy abiertos, absorbiendo cada detalle. Su habitual silencio se había transformado en una fascinación tranquila. Señalaba con su dedito un títere gigante, luego una montaña de coloridos dulces de jamoncillo. Daniel caminaba a su lado, con un brazo protector alrededor de los hombros de Sofía, una presencia sólida en medio de la multitud. Se detuvieron a comprar un agua fresca de horchata, y Mateo bebió del popote con seriedad, sin dejar de mirar a su alrededor. Eran una unidad, un pequeño núcleo familiar moviéndose al unísono, navegando la corriente de felicidad colectiva, sintiéndose invulnerables en su pequeño mundo de amor compartido, completamente ajenos a la fragilidad de ese instante. Fue entonces cuando Daniel vio el puesto de buñuelos, con sus delgadas y crujientes ruedas de masa espolvoreadas con azúcar y canela. Sabía que eran los favoritos de Mateo. Con una sonrisa, se inclinó y le dijo a Sofía que iría a comprarles unos cuantos. «No tardo nada», le aseguró antes de besarla rápidamente en la mejilla y abrirse paso entre la gente. Sofía asintió,
viendo cómo su figura se alejaba y se perdía en la fila que se formaba frente al puesto. Por un momento, ella y Mateo quedaron solos, una pequeña isla en el mar de gente. Se acercaron a un grupo de artesanos que trabajaban la madera, un rincón un poco más tranquilo dentro del torbellino del festival. Era un acto trivial, una separación de apenas unos metros que no significaba nada. Uno de los artesanos, un hombre mayor con manos callosas y arrugadas, estaba tallando con una navaja una pequeña figura de un coyote. Las virutas de madera caían sobre un paño a sus pies. Mateo quedó hipnotizado. Se paró muy quieto, con la cabeza inclinada, observando cómo el animal emergía lentamente del bloque de pino. Sofía lo miraba a él, no al artesano. Observaba la concentración en su pequeño rostro, la forma en que sus labios estaban ligeramente entreabiertos por el asombro. Sintió una oleada de amor tan intensa que fue casi dolorosa. Era su universo entero, de pie junto a ella, fascinado por la simple magia de la creación. Ese fue el último momento de paz, la última imagen nítida de su hijo antes de que todo se volviera borroso. «Sofía, qué milagro verte», exclamó una voz familiar a su lado. Era doña Elvira, una vecina de su antigua calle, una mujer amable y habladora. Sofía se giró sonriendo por cortesía y soltó instintivamente la mano de Mateo para poder saludarla apropiadamente. La conversación fue breve y trivial, un intercambio de cumplidos sobre el festival y preguntas sobre la familia. «¿Y Daniel? ¿Y este muchachito tan grande?», preguntó Elvira, pellizcando suavemente la mejilla de un Mateo que no se había movido de su sitio. Sofía respondió mecánicamente, con la mente a medias en la conversación y a medias en la imagen de su hijo. Fueron 30 segundos, quizá 40, un lapso de tiempo insignificante, una cortesía social que se convertiría en una tortura eterna en su memoria. Cuando la conversación terminó y doña Elvira se despidió, Sofía se giró de nuevo hacia el artesano con una sonrisa en los labios, lista para compartir el momento con su hijo, pero el espacio a su lado estaba vacío. El pequeño cuerpo vestido con la chamarra azul marino ya no estaba allí. Su primera reacción no fue el pánico, sino una leve confusión. Miró detrás de ella, pensando que quizás se había movido para ver mejor desde otro ángulo. Miró hacia las piernas de la gente que pasaba, esperando ver su cabeza asomándose. «Mateo», lo llamó, con una voz todavía calmada, casi casual. El artesano levantó la vista por un segundo, la miró sin comprender y volvió a su trabajo. El mundo no se había detenido, solo el suyo. El corazón de Sofía comenzó a latir con una fuerza desbocada, un tambor sordo en su pecho. La confusión se disolvió en un miedo frío y punzante. «¡Mateo!», llamó de nuevo, esta vez con una nota de urgencia que hizo que algunas cabezas se giraran. Sus ojos barrían frenéticamente la multitud, buscando desesperadamente una mancha de color azul marino. Pero la multitud era un mosaico de colores vibrantes, y el azul de la chamarra de su hijo se había disuelto en él. La música del mariachi, que antes sonaba alegre, ahora era un ruido estridente y caótico que le taladraba los oídos. Cada rostro sonriente de un extraño se sentía como una burla cruel. El aire festivo se había vuelto denso, sofocante. El pánico se apoderó de ella por completo. Empezó a moverse en círculos empujando suavemente a la gente, con la mirada perdida. «Mi hijo, he perdido a mi hijo», balbuceaba, pero sus palabras se perdían en el estruendo general. No hubo un grito de auxilio, ni una lucha, ni un testigo que se acercara a decirle que lo había visto irse con alguien. No había nada. Fue una desaparición limpia, silenciosa, como si el suelo se lo hubiera tragado. El niño que un segundo antes estaba a su lado se había evaporado. Fue entonces cuando el terror se abrió paso a través de su garganta en un grito desgarrador, un sonido animal de pura angustia que finalmente logró cortar el ruido del festival. «Mateo». Al otro lado de la plaza, Daniel, con 3 buñuelos calientes en una servilleta de papel, escuchó ese grito. Reconoció la voz de su esposa de inmediato, y un escalofrío helado le recorrió la espalda. Los postres cayeron al suelo empedrado, olvidados. Corrió hacia ella, abriéndose paso a empujones, con el corazón en la garganta.
la encontró en medio de un pequeño claro que la gente había formado a su alrededor, con el rostro descompuesto por el terror. Unos minutos después, la música se detuvo abruptamente. Una voz nerviosa sonó por los altavoces pidiendo atención. El Festival del Hongo de Tapalpa había terminado. El 15 de octubre de 2011, la celebración se había transformado en el inicio de una pesadilla que duraría años. La primera sirena que rompió la noche de Tapalpa no sonó como una promesa de ayuda, sino como el anuncio oficial de que el paraíso se había fracturado. Las luces azules y rojas de la patrulla municipal barrieron las fachadas de las casonas, pintando el kiosco y los puestos abandonados con un pulso de pánico artificial. Dos oficiales, jóvenes y visiblemente superados por la situación, se acercaron a Sofía y a Daniel. Sus preguntas eran un guión frío y necesario: la descripción de la ropa, la hora exacta, cualquier comportamiento extraño. Para Sofía, cada palabra era un clavo que la fijaba más profundamente a su pesadilla. Daniel intentaba responder con la lógica de un científico, pero su voz era un hilo frágil. La tragedia personal de los García se estaba convirtiendo en un expediente, en un número de caso, y ese proceso administrativo se sentía como la primera de muchas profanaciones. La comunidad de Tapalpa reaccionó con la fuerza de un organismo vivo defendiéndose de una herida. Antes de que la policía estatal pudiera organizarse, los propios vecinos, hombres y mujeres, que minutos antes vendían artesanías o servían comida, formaron brigadas improvisadas. Con linternas y teléfonos móviles como única luz, se adentraron en las primeras hileras del bosque que rodeaba el pueblo, gritando el nombre de Mateo hasta quedarse roncos. El sonido de sus voces, una mezcla de esperanza y miedo, se elevaba hacia el cielo estrellado, un coro desesperado que intentaba ahogar el silencio aterrador que había dejado la desaparición. Daniel se unió a uno de esos grupos, moviéndose como un autómata, mientras Sofía permanecía en la plaza, envuelta en una manta que alguien le había puesto, incapaz de apartar la vista del punto exacto donde había soltado la mano de su hijo. La primera noche fue un infierno de vigilia. En la cabaña, que ahora se sentía vasta y helada, Sofía se negaba a cerrar los ojos. Cada crujido de la madera, cada susurro del viento en los pinos era la llegada de Mateo. Se levantaba, corría a la puerta y encontraba solo la oscuridad y el frío de la sierra. Daniel regresó al amanecer, con la ropa cubierta de rocío y los ojos enrojecidos por el cansancio y la desesperación. No hablaron. No había palabras que pudieran abarcar la enormidad de lo que estaba sucediendo. Se sentaron en la cocina, con el café de olla de la mañana anterior todavía en la estufa, un vestigio agrio de una vida que ya no existía. El silencio entre ellos no era de paz, sino un abismo que se había abierto en el centro de su matrimonio. Al día siguiente, la maquinaria oficial se puso en marcha. Se activó la alerta Amber a nivel nacional, y el rostro sonriente de Mateo, extraído de una fotografía de su último cumpleaños, comenzó a aparecer en las pantallas de televisión y en los sitios web de noticias. Llegaron agentes de la Policía Investigadora de Jalisco con vehículos más grandes y una actitud más seria y distante. Tapalpa dejó de ser un pueblo mágico para convertirse en el epicentro de una búsqueda nacional. La plaza principal se transformó en un centro de comando improvisado, con mapas desplegados sobre los capós de las camionetas y radios que crepitaban con una jerga incomprensible y ominosa. Los García fueron llevados a la pequeña comandancia municipal para dar su declaración formal, un proceso que los despojó de su dolor para convertirlo en un testimonio escrito. Pronto, los carteles empapelaron cada rincón de Tapalpa. El rostro de Mateo estaba en los postes de luz, en las ventanas de la panadería de Don Elías, en el mostrador de la carnicería y en el corcho de la iglesia. Era una sonrisa perpetua, congelada en el tiempo, que miraba a los habitantes del pueblo desde todas partes. Sofía no podía soportar verlos. Cada cartel era un recordatorio de su fracaso. Daniel, en cambio, se obsesionó con ellos. Pasaba horas recorriendo el pueblo, asegurándose de que estuvieran bien pegados, reemplazando los que se habían mojado con la llovizna. Era su única tarea, su única forma de participar activamente en una búsqueda que, sentía, se le escapaba de las manos.
El rostro de su hijo se había convertido en un símbolo público de la tragedia, y él era su guardián. La prensa nacional descendió sobre el pueblo como una bandada de cuervos. Reporteros de Guadalajara y de la Ciudad de México instalaron sus cámaras frente a la plaza, entrevistando a cualquiera que estuviera dispuesto a hablar. La historia era demasiado atractiva. Un niño desaparecido en un paraíso seguro durante un festival familiar. La intimidad del dolor de los García fue violada una y otra vez. Eran fotografiados a través de las ventanas de su casa, acosados cada vez que salían. La tragedia se convirtió en un espectáculo, y ellos en sus protagonistas involuntarios. El apoyo inicial de la comunidad comenzó a sentirse opacado por la curiosidad morbosa de los extraños, y Tapalpa, que siempre había sido su refugio, ahora se sentía como una jaula de cristal. Las búsquedas se volvieron metódicas y repetitivas, días enteros peinando los mismos senderos del bosque, las mismas barrancas, los mismos arroyos. Equipos de buzos revisaron los pequeños lagos y presas de la zona, mientras perros de rescate olfateaban incansablemente entre los árboles. No encontraron nada, ni un trozo de tela de la chamarra azul, ni una huella, ni una sola pista tangible. Era como si Mateo se hubiera desvanecido en el aire. La esperanza que había impulsado los primeros días comenzó a erosionarse, reemplazada por un agotamiento físico y emocional que pesaba sobre todos. Los voluntarios empezaron a disminuir, regresando a sus vidas, a sus trabajos, dejando solo a la policía y a un puñado de irreductibles que se negaban a rendirse. Las autoridades entrevistaron a todos los testigos posibles. Doña Elvira, la vecina que había detenido a Sofía, fue interrogada 3 veces. Lloraba en cada ocasión, repitiendo entre sollozos que solo habían sido unos segundos, que no había visto a nadie sospechoso cerca del niño. El artesano de las figuras de madera tampoco recordaba nada fuera de lo común. Estaba concentrado en su trabajo. Don Elías, el panadero, recordó haber visto a la familia pasar frente a su local esa mañana, sonrientes y de la mano. Parecían la familia más feliz del mundo, le dijo a un detective, y esa frase tan inocente se sintió como una sentencia cruel para Sofía cuando se la contaron. Cada testimonio era un callejón sin salida, un eco de la normalidad que precedió al desastre. Con la ausencia de pistas, los rumores comenzaron a envenenar el aire. Al principio eran susurros, teorías lanzadas en la tienda de abarrotes o en el mercado. Se hablaba de una red de traficantes de niños que operaba en la región, de una venganza contra la familia, de un accidente terrible que alguien estaba encubriendo. La atmósfera de unidad del pueblo se fue agrietando, carcomida por el miedo y la sospecha. Los vecinos comenzaron a mirarse de reojo, a cerrar sus puertas con llave por primera vez en años. La confianza que había sido el pilar de la vida en Tapalpa se había roto, y en su lugar crecía una desconfianza silenciosa y pegajosa. El pueblo ya no era el mismo. La desaparición de Mateo le había robado su inocencia. La sospecha más dolorosa y retorcida no tardó en encontrar un blanco. Algunos comenzaron a señalar a Daniel. Su naturaleza reservada, sus frecuentes y largos viajes por trabajo, su aparente calma durante los primeros interrogatorios. Para mentes que buscaban desesperadamente una explicación, su comportamiento no encajaba con el de un padre devastado. ¿Por qué no lloraba en público como Sofía? ¿A dónde iba realmente en esos viajes? La policía lo investigó discretamente, revisando sus coartadas y sus finanzas. No encontraron nada, pero el veneno ya se había esparcido. Para Sofía fue el golpe de gracia. No solo había perdido a su hijo, sino que ahora tenía que defender a su esposo de las miradas acusadoras de las mismas personas que antes los habían acogido. El pueblo mismo comenzó a transformarse bajo el peso de la tragedia. La calle sin nombre donde vivían los García, antes un tranquilo camino de tierra, ahora era conocida como la calle del niño perdido. Los turistas evitaban pasar por allí, y los niños del pueblo ya no jugaban en el bosque cercano. El Festival del Hongo del año siguiente se canceló, y cuando se reanudó, fue una sombra de lo que había sido, con una seguridad excesiva y una alegría forzada. Tapalpa se había vuelto famoso por la peor de las razones. Su identidad como un refugio seguro se había convertido en una ironía trágica,
una marca imborrable en su historia. La desaparición de un solo niño había cambiado la geografía emocional de todo un pueblo para siempre. Con el paso de las semanas, la búsqueda oficial se redujo. Los equipos especiales se retiraron, dejando el caso en manos de la policía local, que tenía recursos limitados y nuevos crímenes que atender. Los medios de comunicación se fueron en busca de la siguiente tragedia. El interés nacional se desvaneció. Solo quedaron los carteles, cada vez más descoloridos por el sol y la lluvia, con el rostro sonriente de Mateo convirtiéndose lentamente en una imagen fantasmal. Para el resto del mundo, el caso de Mateo García se estaba enfriando, convirtiéndose en otra estadística. Para Sofía y Daniel, el infierno apenas comenzaba a mostrar su verdadera naturaleza, la de la espera interminable. La casa se convirtió en una prisión de silencio y recuerdos. Sofía dejó de trabajar. Pasaba los días sentada en el cuarto de Mateo, tocando sus juguetes, oliendo su ropa, intentando mantener vivo su recuerdo a través de los objetos. Daniel se refugió en la única acción que le quedaba, seguir buscando por su cuenta. Cada fin de semana tomaba su camioneta y recorría los pueblos de la sierra, mostrando la foto de Mateo, siguiendo pistas falsas y rumores infundados. Regresaba cada domingo por la noche, más derrotado que el anterior. Vivían bajo el mismo techo, pero habitaban universos de dolor separados, incapaces de consolarse mutuamente porque su propia pena era demasiado grande. Los vecinos, que al principio los visitaban con comida y palabras de aliento, comenzaron a espaciar sus visitas. La gente ya no sabía qué decir. Las frases de consuelo sonaban vacías y la lástima en sus ojos era insoportable. Los García se convirtieron en los parias del pueblo, los portadores de una desgracia que nadie quería ver de cerca. Dejaron de ir al mercado, de caminar por la plaza. Su mundo se redujo a los confines de su cabaña y al jardín que Sofía ya no cuidaba, que comenzaba a crecer salvaje, un reflejo del caos que se había instalado en sus vidas. Estaban solos, atrapados en un limbo de incertidumbre, un vacío que se extendía con cada día que pasaba sin respuestas. Así, el vacío se instaló como un miembro más de la familia. Era una presencia física, palpable en la silla vacía en la mesa, en el silencio donde debería haber una risa infantil, en el eco de un nombre que ya nadie se atrevía a pronunciar en voz alta. El amor que había construido ese hogar se había transformado en un dolor compartido que, en lugar de unirlos, los aislaba. La búsqueda de Mateo no había terminado, pero había cambiado de naturaleza. Ya no era una búsqueda en el bosque o en los pueblos cercanos. Era una búsqueda interna, desesperada y silenciosa, por encontrar una razón para seguir respirando en un mundo donde su hijo ya no estaba. 5 años. El tiempo, lejos de ser un bálsamo que cura las heridas, había actuado como un ácido lento y corrosivo sobre la vida de los García. No había cerrado la herida, simplemente la había endurecido, calcificando el dolor hasta convertirlo en parte de su estructura ósea, de su ADN. La angustia aguda de los primeros meses se había transformado en una melancolía crónica, una niebla perpetua que se había instalado en su cabaña de Tapalpa y en sus almas. La esperanza, antes una llama furiosa, era ahora un rescoldo casi invisible, que se negaba a apagarse por completo, pero que ya no ofrecía calor ni luz. La vida no se había detenido, pero para ellos había dejado de avanzar. Estaban atrapados en el ámbar de aquel sábado de octubre de 2011, reviviendo el mismo instante de pérdida una y otra vez, en un bucle silencioso e interminable. Sofía García ya no era la misma mujer. Había abandonado por completo la arquitectura paisajista. La idea de crear belleza, de ordenar la naturaleza para generar armonía, le parecía una burla cruel, una mentira. Su estudio, antes un espacio lleno de luz y de planos, ahora estaba cubierto por una fina capa de polvo. Sus manos, que antes hundía en la tierra con alegría, ahora solo se movían para realizar las tareas domésticas más básicas con una precisión robótica. El jardín, antes su orgullo y el lienzo de su creatividad, ahora era un reflejo salvaje y descuidado de su propio interior. Las malas hierbas crecían entre las dalias moribundas y las lavandas se habían vuelto leñosas y grises. Ya no veía la vida en él, solo el abandono y la decadencia, un espejo de la familia
que se había marchitado. Daniel, por su parte, había elegido la huida como mecanismo de supervivencia. Se sumergió en su trabajo de geólogo con una ferocidad que no buscaba el éxito profesional, sino el olvido. Aceptaba las expediciones más largas, las más remotas y peligrosas, a las sierras olvidadas de Chihuahua o a las selvas impenetrables de Chiapas. Cualquier lugar era bueno con tal de estar lejos de la cabaña silenciosa, lejos de los ojos vacíos de su esposa y, sobre todo, lejos de los recuerdos. Había envejecido 10 años en 5. Su espalda se había encorvado ligeramente y las líneas de expresión en su rostro ya no eran de risa, sino surcos profundos cavados por una pena silenciosa. Regresaba a casa solo lo indispensable, un extraño que traía consigo el polvo de otros mundos para no tener que respirar el aire de su propia tragedia. El matrimonio se había convertido en una ruina silenciosa. Vivían como dos fantasmas bajo el mismo techo, orbitando el uno alrededor del otro sin tocarse jamás. El silencio entre ellos era más pesado y más elocuente que cualquier grito. Habían perdido el lenguaje del consuelo, la capacidad de encontrar refugio en el otro, porque su dolor compartido se había convertido en una pared de cristal que los separaba. Dormían en habitaciones distintas desde el segundo año. Sofía en la cama matrimonial que se sentía absurdamente grande, y Daniel en el pequeño cuarto de huéspedes cuando no estaba de viaje. Su amor no había muerto, pero estaba enterrado bajo tantas capas de culpa, pena y resentimiento que ya no sabían cómo encontrarlo. Solo los unía el fantasma de Mateo, y ese lazo era una cadena. El cuarto de Mateo permanecía intacto, un santuario congelado en el tiempo. Sofía no permitía que nada se moviera de su lugar. La cama pequeña, con su edredón de cohetes y planetas, estaba siempre hecha. Los juguetes estaban ordenados en sus estantes, vigilados por el polvo. Sobre la mesita de noche, el libro ilustrado del sistema solar seguía abierto en la página de Saturno, la última que habían mirado juntos. El aire allí dentro olía a cerrado, a infancia ausente y a la lavanda seca que Sofía ponía en los cajones. Una vez a la semana, entraba con un paño húmedo y limpiaba cada superficie con un cuidado reverencial, no para mantenerlo limpio, sino para tocar sus cosas, para respirar el aire que él había respirado, en un ritual desesperado por mantener viva su esencia. Los cumpleaños de Mateo eran los días más difíciles, marcados por rituales silenciosos y privados. El 20 de marzo, cuando habría cumplido 9 años, Sofía horneó un pequeño pastel de chocolate, su favorito. Lo dejó sobre la mesa de la cocina con una sola vela, que encendió y vio consumirse hasta el final sin soplarla. No lo comió. Simplemente se quedó sentada, mirando la cera derretida hasta que la noche cayó. Daniel, por su parte, se aseguraba de estar siempre fuera de casa en esa fecha. Ese año había llamado desde una mina en Sonora, con una excusa de trabajo. Ambos sabían que era una mentira piadosa. No podían enfrentar ese día juntos. El recordatorio de lo que deberían estar celebrando era demasiado insoportable. Una celebración del vacío, una fiesta para un fantasma. Tapalpa, como comunidad, había intentado sanar, lo que para los García se sentía como una forma cruel de olvido. El Festival del Hongo se había reanudado después de un año de luto, aunque con una seguridad reforzada y una alegría un poco más contenida. Nuevas familias se habían mudado al pueblo, gente que no conocía la historia, o que solo la había oído como un rumor lejano. Los carteles con el rostro de Mateo habían desaparecido hacía mucho tiempo, descoloridos por el sol y arrancados por el viento o por manos piadosas. Para la mayoría de los habitantes la vida había seguido su curso. La tragedia de los García se había convertido en una leyenda local, una historia triste que se contaba en voz baja a los recién llegados, una advertencia sobre la fragilidad de la felicidad. Pero la cicatriz en el alma del pueblo era innegable, aunque la gente prefiriera no hablar de ello. La confianza que una vez fue el pilar de Tapalpa se había evaporado. Ahora, las puertas se cerraban con llave al anochecer. Los padres no dejaban a sus hijos jugar solos en la plaza con la misma despreocupación de antes. La calle sin nombre donde vivían los García había sido bautizada por el habla popular como la calle del niño perdido, y los niños del pueblo tenían prohibido acercarse a ella.
La desaparición de Mateo había envenenado la inocencia del lugar. Tapalpa seguía siendo un pueblo mágico para los turistas, pero para quienes vivieron aquel día, el velo se había rasgado, revelando que ningún lugar, por más hermoso que fuera, era verdaderamente seguro. Sofía había desarrollado un hábito que no podía controlar, un tic del alma. En los raros viajes que hacía a Guadalajara para comprar víveres o para alguna cita médica, sus ojos escaneaban constantemente las multitudes. No buscaba a un niño de 4 años. Buscaba a un niño de 6, de 7, de 9. Buscaba unos ojos oscuros y curiosos, un gesto familiar, una forma de caminar, y sobre todo, buscaba una mancha de color azul marino. Cualquier niño con una chamarra de ese color hacía que su corazón diera un vuelco doloroso, seguido de la inevitable y aplastante decepción. Era un acto reflejo, la última fibra de esperanza que se negaba a morir, una tortura autoimpuesta que le recordaba, en cada rostro extraño, la cara que había perdido. Oficialmente, el caso de Mateo García estaba cerrado en la práctica, aunque no en el papel. Se había convertido en un expediente frío, archivado en un gabinete metálico en la Fiscalía Regional de Ciudad Guzmán. El detective original había sido transferido. Las pistas se habían agotado años atrás. Para el sistema de justicia, Mateo era una estadística, un caso sin resolver más en un país lleno de ellos. Ya no había llamadas de la policía, ni actualizaciones, ni falsas esperanzas. El mundo había seguido adelante, y los había dejado atrás. Para Sofía y Daniel, sin embargo, el caso seguía abierto cada segundo de cada día. No necesitaban un expediente. La evidencia del crimen estaba en cada rincón de su casa, en el silencio ensordecedor y en el espacio vacío que Mateo había dejado a su lado. Fue en un martes gris y anónimo, de noviembre de 2016, a 80 kilómetros de la niebla perpetua de Tapalpa, en un consultorio impersonal de Zapopan. El doctor Ricardo Solís, un hombre de 58 años cuya compasión se había endurecido en una capa de profesionalismo cansado, se había mudado de Tapalpa 2 años después de la desaparición. No podía soportar más los rostros de sus antiguos pacientes. Cada niño sano un recordatorio del que se había perdido. Su nueva vida en la ciudad era una rutina de gripes, vacunas y alergias, un escape deliberado de los fantasmas de la sierra. El olor a antiséptico y a papel de su consultorio era el aroma de su exilio autoimpuesto. Un intento de borrar una herida que, sin él saberlo, estaba a punto de reabrirse de la forma más brutal e inesperada. Su última cita del día era un chequeo de rutina para un niño de 9 años llamado Julián Vargas. El niño entró aferrado a la mano de su madre, Elena, una mujer de unos 40 y tantos años con una mirada permanentemente ansiosa y un aura de protección sofocante. Julián era pálido y delgado, con unos ojos grandes y asustados que parecían demasiado viejos para su rostro. No hablaba. Cuando el doctor Solís le dirigía una pregunta, era Elena quien respondía por él, con una voz rápida y nerviosa, como si temiera que su hijo pudiera decir algo incorrecto. El doctor notó la dinámica de inmediato. No era la protección de una madre normal, sino la vigilancia de una carcelera. Había algo frágil y enfermizo en el aire que los rodeaba, un silencio tenso, que el zumbido del aire acondicionado no lograba disimular. El examen comenzó con la normalidad de cientos de otros. El doctor Solís le tomó la temperatura, revisó sus oídos y su garganta con la suavidad que le daban 30 años de experiencia. Julián permanecía rígido, como un pequeño animal atrapado, siguiendo cada movimiento del médico con una aprensión que iba más allá del miedo infantil habitual. Su respiración era superficial. Sus pequeñas manos estaban hechas un nudo sobre su regazo. Elena Vargas no se había separado de su lado, de pie junto a la camilla de exploración, con los brazos cruzados, una estatua de nerviosismo. El doctor Solís intentó romper el hielo con una broma sobre el frío del estetoscopio, pero sus palabras cayeron en el vacío. La tensión en la pequeña habitación era tan densa que se podía cortar con un bisturí. El punto de quiebre llegó cuando el doctor Solís se acercó con el estetoscopio. En el instante en que el frío disco de metal tocó la delgada tela de la camiseta de Julián, el niño emitió un grito. No fue un llanto de protesta, ni un quejido de miedo. Fue un alarido agudo, primal,
un sonido de puro terror que pareció desgarrar el aire del consultorio. Se encogió sobre sí mismo, temblando violentamente, con los ojos cerrados con fuerza. Elena reaccionó al instante, rodeándolo con sus brazos, lanzándole al doctor una mirada que era una mezcla de disculpa y acusación. «Es muy sensible, doctor. Siempre ha sido así», susurró ella, meciéndolo suavemente, pero su consuelo parecía más un acto de contención que de verdadero afecto. El doctor Solís se quedó paralizado por un segundo, con el estetoscopio todavía en la mano. Aquel grito no era normal. Era la reacción de un niño que no temía a un médico, sino al contacto, al mundo. En lugar de insistir, su instinto le dijo que cambiara de táctica. Con una voz deliberadamente calmada se alejó un paso. «No te preocupes, Julián. Ya no usaré esto. ¿Qué te parece si solo revisamos tu espalda? Para ver si estás creciendo derechito. Solo tienes que darte la vuelta y levantarte la camisa un poquito». Su tono era suave, casi paternal, una estrategia para desarmar el pánico del niño. Elena asintió con recelo, ayudando a Julián a girarse en la camilla, dándole la espalda al médico. Fue una decisión médica rutinaria, un gesto insignificante que estaba a punto de cambiarlo todo. Con una lentitud deliberada, el doctor Solís se acercó y, con cuidado, levantó el borde de la camiseta de algodón del niño. La espalda de Julián era delgada, casi frágil. Las vértebras se marcaban bajo la piel pálida. Y entonces lo vio. Justo en la parte baja de la espalda, en la línea donde la columna se une con la pelvis, había una marca de nacimiento. No era una mancha cualquiera. Era una mancha de un color café con leche, nítida y perfectamente delineada, con la forma inconfundible de una luna en cuarto creciente. El mundo del doctor Ricardo Solís se detuvo. El zumbido del aire acondicionado se desvaneció. El murmullo del tráfico en la calle desapareció. Solo existía esa pequeña luna de piel, un mapa estelar que lo transportó 5 años atrás en el tiempo. El aire se escapó de sus pulmones en un silbido silencioso. Su mente, de repente, fue una tormenta de imágenes. Vio sus propias manos, más jóvenes, examinando a un bebé regordete en su antiguo consultorio de Tapalpa. Vio a una joven madre, Sofía García, sonriendo mientras él le aseguraba que esa pequeña marca de nacimiento no era nada de qué preocuparse, que era su pequeña luna personal. Recordó haberla visto docenas de veces en los chequeos de los siguientes años, una firma única en la piel de un niño observador y callado. El nombre resonó en su cráneo con la fuerza de una campana. Mateo. Mateo García. El niño de la chamarra azul. El niño que se había evaporado en medio de un festival. Su mano, que todavía sostenía la camiseta del niño, comenzó a temblar. Un escalofrío helado le recorrió la columna vertebral, un frío que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación. Levantó la vista de la marca de nacimiento y miró el rostro de Elena Vargas en el reflejo de un cuadro en la pared. Vio la tensión en su mandíbula, la forma en que sus ojos vigilaban cada uno de sus movimientos. La verdad lo golpeó con una fuerza física, una certeza absoluta y nauseabunda. Este niño asustado, este Julián Vargas, era Mateo, el misterio que había destruido a una familia y atormentado a un pueblo entero. No estaba enterrado en el bosque ni en el fondo de un lago. Estaba vivo, aquí, en su consultorio. La ironía de la situación era de una crueldad cósmica. 5 años de búsquedas infructuosas, de pistas falsas, de padres consumidos por el dolor. 5 años en los que Sofía y Daniel habían envejecido una vida entera, atrapados en un limbo de incertidumbre. Y la respuesta había estado todo este tiempo a menos de 1 hora de distancia, viviendo una vida robada, bajo otro nombre, con una madre que lo había secuestrado no con violencia, sino con un amor enfermo y distorsionado. El doctor sintió una oleada de rabia silenciosa, una furia impotente contra el destino, contra esa mujer que, con un solo acto, había creado un desierto en la vida de tantas personas. Con un esfuerzo sobrehumano, el doctor Solís bajó la camiseta del niño, cubriendo de nuevo la pequeña luna creciente. Su rostro se había convertido en una máscara de profesionalismo, pero sus ojos delataban la tormenta que se agitaba en su interior. «Todo parece estar en orden, señora Vargas», dijo,
y su propia voz le sonó lejana como si perteneciera a otro hombre. «Solo necesito hacer una llamada rápida para consultar una cosa. No tardo nada». Se giró y caminó hacia su escritorio con las piernas temblando, sabiendo que la llamada que estaba a punto de hacer no sería a un colega, sino a la policía. Sabía que sostenía en sus manos una verdad que era a la vez un milagro y una nueva forma de condena. La búsqueda de Mateo García por fin había terminado y una nueva pesadilla estaba a punto de comenzar. La llamada del doctor Solís desencadenó una avalancha silenciosa y eficiente. Las pruebas de ADN, procesadas con una urgencia que contrastaba con 5 años de inacción, arrojaron un resultado frío e irrefutable. Julián Vargas era Mateo García. La confesión de Elena no tardó en llegar. No fue la declaración de un monstruo, sino el relato quebrado de una mujer rota. Una ex-enfermera, cuyo propio hijo había muerto al nacer, había visto a Mateo en el festival, solo y con la mirada perdida de su propio niño perdido. En un delirio de duelo no resuelto, un acto de locura piadosa, creyó que el universo le estaba devolviendo lo que le había quitado. Lo tomó de la mano y se lo llevó, no con malicia, sino con la convicción demente de una madre que recupera a su cría. Lo crió en un capullo de aislamiento, protegiéndolo del mundo que se lo podría volver a arrebatar, un amor tan posesivo que se convirtió en una jaula. El reencuentro no fue una escena de película, sino una colisión de mundos irreconciliables. Se llevó a cabo en una habitación austera de la Fiscalía, bajo la luz fluorescente que despojaba al momento de toda calidez. Cuando Sofía y Daniel entraron, vieron a un niño delgado y pálido que se escondía detrás de las piernas de una trabajadora social. No corrió a sus brazos, no hubo un destello de reconocimiento en sus ojos. Al contrario, cuando Sofía, con la voz rota, susurró su nombre, Mateo, el niño se encogió, con el rostro contraído por el miedo. Y entonces, con un hilo de voz que partió en dos el alma de sus verdaderos padres, preguntó por su madre, por Elena. El milagro que habían suplicado durante 1825 noches se había materializado como la forma más cruel de tortura. Habían encontrado a su hijo, solo para perderlo de nuevo en ese mismo instante. El regreso a la cabaña de Tapalpa fue el inicio de un nuevo tipo de silencio, un silencio más denso y doloroso que el de la ausencia. Ahora, la casa estaba habitada por la presencia de un extraño que llevaba el rostro de su hijo. Mateo, que se negaba a responder a ese nombre, pasaba los días encerrado en el cuarto que había sido su santuario, pero que ahora le resultaba ajeno y amenazante. No tocaba los juguetes, no miraba el libro del sistema solar. Se sentaba en el suelo, dibujando en hojas de papel la cara de la única madre que su corazón recordaba. Sofía intentaba acercarse con la comida que antes le gustaba, con las palabras que antes lo calmaban, pero él retrocedía. El cuarto intacto ya no era un monumento a la esperanza. Se había convertido en la tumba de un niño que estaba vivo, pero que para ellos ya estaba muerto. La justicia, como todo en esta historia, fue imperfecta y agridulce. Elena Vargas fue diagnosticada con un trastorno psicótico severo y fue internada en una institución psiquiátrica, convirtiéndose en una figura trágica más que en una villana a quien odiar. Para Sofía y Daniel no hubo catarsis. La recuperación de su hijo, en lugar de unirlos, terminó por dinamitar las ruinas de su matrimonio. La meta compartida que los había mantenido a flote había desaparecido, reemplazada por la tarea imposible de ser padres de un niño traumatizado que los veía como sus captores. Daniel se refugió de nuevo en sus viajes, esta vez huyendo no de un fantasma, sino de una realidad insoportable. Sofía se quedó, atrapada en un ciclo de culpa y frustración, intentando amar a un niño que no la quería, cuyo dolor era un espejo constante de su propio fracaso. Una tarde de otoño, 6 años después de aquel día en el festival, Sofía encontró a Mateo de pie en el jardín, mirando hacia el bosque. No se movía, no jugaba, solo miraba, como si esperara algo o a alguien. Sofía se acercó lentamente y se detuvo a su lado, sin tocarlo. Por un largo rato permanecieron así, dos extraños compartiendo un espacio, separados por un abismo de recuerdos robados. Entonces, sin mirarla, el niño le preguntó en un susurro si algún día volvería a casa. Sofía sintió
cómo su corazón se hacía polvo. No preguntó a qué casa se refería. No hacía falta. Con una suavidad que no sabía que aún poseía, simplemente respondió: «Ya estás en casa, Mateo». Pero mientras lo decía, ambos sabían que era una mentira. La verdadera casa de Mateo era un recuerdo, y la de Sofía una herida que nunca, jamás terminaría de cerrar.